Queremos en este video comenzar o más bien continuar una serie en el libro de Génesis y llevarlos por un recorrido por los diferentes acontecimientos durante ese libro. En el video primero toqué la creación y la caída del hombre, y ahora vamos a entrar con Noé y el diluvio y el arca que Dios le mandó a construir a Noé. Y pues para darles un poquito de contexto, recuerden que Adán y Eva empiezan a multiplicarse. Dios les da ese mandamiento, ¿verdad? Que se multipliquen. Claro. Primero tienen a Caín y Abel, y como no sé si lo sepan, pero Caín asesina a su hermano Abel. Es el primer asesinato registrado en la Biblia. Y Dios juzga inmediatamente ese asesinato y Caín se convierte en un hombre errante. Después de esto, Eva vuelve a concebir y tiene a otro hijo llamado Set. Y ahí es donde empieza todo. Dios empieza en la Biblia a mencionar toda la genealogía, comenzando desde Adán, y vamos a parar en donde Noé. Yo recuerdo la primera vez que leí la edad de Noé. No sé tal si sepan ustedes, alguna vez han escuchado. Creo que fui contigo, Edgar, y te dije yo como bien sorprendida, mira, aquí dice que Noé tenía 500 años. Y se me hizo algo tan impresionante, que no me imaginaba que, leer, o sea, leí 500 años. Jamás había escuchado de alguien que viviera 500 años, pero realmente eso me sirvió porque me quedé enganchada y me hizo querer conocer más. Entonces fui a leer la genealogía que les he mencionado, y habla ahí que el abuelo de Noé, Matusalén, tenía la edad de 969 años. Algo así. 969 años, Es sí. el hombre más longevo. El hombre más longevo, sí. No sé si te sucedió a ti algo parecido cuando leíste eso o la primera vez. Eso fue, yo recuerdo que no sé por qué leí eso, creo que solo abrí la Biblia y fue lo primero que vi. Pero desde ahí entonces comencé a enganchar y leer. Es lo típico que llama la atención, la longevidad en aquellos tiempos. Estamos hablando antes, lo que se le conoce teológicamente como prediluvio, o sea, antes del diluvio. Y sí, Matusalén es el hombre más que duró más tiempo vivo en la Biblia, registrado, 900 y pico de años. Y es lógico, ¿verdad? En aquel tiempo aparentemente había una esfera, en vez de atmósfera, existía una, ¿capa? Se podría decir una capa o una atmósfera en sí de agua, lo cual y se han hecho estudios acerca de esto, que es ver que es correcto científicamente, que si hubiese una capa de agua disminuye los rayos solares, entonces las personas y los animales pueden vivir más años. Que es lógico que lo que vamos a hablar ahorita terminó eso, porque se rompieron las fuentes, ¿verdad? Pero esa es la causa por la cual leemos que las personas vivían tanto tiempo, ¿verdad? Sí, ok. Sí, es también impresionante darte cuenta que esa longevidad se perdió por causa del pecado que comenzó con Adán y Eva. Pero a la misma vez es aterrador. No sé si estás de acuerdo conmigo. Imagínate que una persona malvada que ha hecho cosas horribles y terribles en la vida pudiera hoy estar viviendo y nosotros saber que puede vivir hasta 1000 años. O sea, imagínate. Sí. Lo único que conocemos actualmente que ha pasado ese caso es Chabelo, ¿verdad? Creo que tiene como 1000 años, algo así. Es una broma. Pero imagínate Hitler viviendo 1000 años. Sí. Que Dios tiene un propósito y lo estamos estudiando ahorita en Génesis 6. Debido a la maldad de los hombres, su edad fue reducida
Sí, así es. Entonces, esa es las razones por las que la edad fueron reducidas y por otra parte, gracias a Dios que no vivimos tanto tiempo porque la situación no está, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar en el capítulo 6 de Génesis y después de Adán y Eva comenzaron los hombres a multiplicarse y al mismo tiempo que se multiplicaban, dice la Biblia, se iban corrompiendo de tal manera que Dios dice lo siguiente en Génesis 6. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo Dios: borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estos son los descendientes de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre hombres de su tiempo. Noé caminó con Dios, es lo que nos dice la Biblia, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. Como pudiste escuchar, en medio de esta generación que Dios describe como corrupta y violenta, se menciona a un hombre, a Noé, a quien Dios miró con gracia. Y gracia significa favor inmerecido. Un favor inmerecido, sí. Recibes algo que tú en realidad no mereces. Sí. ¿Cómo pudo mantenerse apartado y ser diferente? Primero, Noé tuvo que haber creído genuinamente en Dios, y el creer le llevó a caminar con Él, es decir, a estar consciente de su presencia y reverenciarlo. Por lo tanto, obedecerle y comportarse diferente. Creer en Dios y caminar con Él te diferencia del mundo. Noé no creía en tal frase de que si todos lo hacen es porque debe estar bien. No. A él le importaba lo que Dios hacía y decía. Y el resultado de esto fue que él, Noé, no fue juzgado con el mundo para ser destruido, sino que Dios lo salvó y lo resguardó. ¿Cómo lo hizo? Enseguida nos lo dice. En Génesis 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Y le pide Dios que haga un arca. Y una vez Dios le instruye a Noé los detalles del arca, continúa y le dice: he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Además de ellos también le instruyó acerca de los animales que debía traer al arca, y al final del capítulo dice: y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios había mandado, así hizo. Y fue, amigos, precisamente eso los que le comentaba, que Noé creyó a Dios. Y la fe de Noé, al escuchar lo que Dios le decía y hacerlo, fue lo que le hizo hallar gracia ante Dios y ser salvado. La fe, ¿verdad? Sí, en Hebreos 11, que lo que se le conoce como, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 11, que se le conoce como el paseo de la fe, ¿verdad? Así como el paseo de la fama del béisbol y del fútbol americano, así ahí están escritos los nombres de los hombres de fe, ¿no? Está Abraham, y entre ellos está Noé, y dice que Noé creyó a Dios y por eso preparó el arca y fue salvo. Pero quiero hacer hincapié en que nosotros leemos, Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow, ya está pasando un diluvio, mucha gente. El fluir de la Reina Valera en los 6 capítulos lo hace ver que pasemos desapercibido, pero en realidad han pasado miles de años en esos 6 capítulos, desde Adán hasta Noé. Han pasado miles de años, 5,000, 6,000 años, no sabemos con exactitud, pero por ahí anda. Pero le estamos hablando más o menos de 2,500 años aproximadamente antes de Cristo.
que está sucediendo esta catástrofe mundial que vamos a estar viendo, universal. Y lo que tú leíste, ¿no? El arca se construyó para proteger y para salvar al remanente, ¿no? Siempre hay un remanente, siempre hay un grupo de personas que Dios aguarda. En este caso es Noé y su familia, ¿no? Son 9 personas y todos los animales, parte de la creación, ¿no? 2 de cada uno. Sí. De animales terrestres, ¿verdad? Me encanta que dice Génesis 6:8, ¿verdad? Como dijo ella, pero Noé halló gracia delante de Dios, ¿verdad? O sea que desde ahí tú leíste también, le dio 120 años, desde el versículo 5 les da 120 años de gracia, que es lo que dura Noé construyendo el arca, que Dios le da las medidas y todo con exactitud, para que la gente se arrepintiera y voltearan y vieran a Dios y Dios hubiera perdonado. Sí. Pero lamentablemente no fue así, ¿verdad? Ellos siguieron en su maldad, incluso siguió incrementando hasta el punto en que Noé entró y Dios cerró la puerta, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Pero sí dice dice la misma Biblia que no le creyeron a Noé porque él decía que iba a haber un diluvio. Nosotros ahora sabemos lo que es un diluvio, que dice la Biblia que las fuentes de los cielos y de la tierra se iban a abrir, ¿verdad? Pero en ese tiempo, ¿qué pasaba, Edgar? ¿Con el agua llovía antes? ¿Sí? Antes Dios hacía que la tierra soltara agua, como un vapor, y era lo que regaba, lo que mantenía. Esa era la lluvia de aquel entonces. Entonces en realidad nunca habían visto la lluvia, por eso no le creían, ¿verdad? ¿Alguna vez hemos visto llover fuego? No, ¿verdad? Es como si alguien viniera y nos dijera va a llover fuego. Para nosotros nunca ha llovido fuego. Pero bueno, esa fue algo, Dios probó la fe de las personas y las personas no quisieron creer. Sí, así es. Así que como tal no había hoy como que truenos y que sabemos, o que se ponían las nubes negras y ya sabemos que va a llover. Entonces no creyeron a Noé. Y en algún lugar dice que hasta se burlaban de él. Entonces sí, no le creían. Entonces fue muy triste, sí. Otra cosa curiosa es que Noé no estaba construyendo el arca a la orilla del mar, ¿verdad? Como para decir, la está construyendo como para... No, era una zona montañosa, era un terreno apartado del mar. Sí, ¿verdad? Entonces, después de esto, amigos, sucedió lo que Dios tanto advirtió. Dice la Biblia más adelante que Dios le dijo a Noé, ¿sabes qué? Se acabó, sube al arca con tu familia. Y dice algo muy curioso, ¿verdad? Dice que Dios, que después de que entraron Noé y su familia y todos los animales que él iba a salvar, dice que fue Dios quien cerró la puerta, y hay algo muy interesante en que Dios haya cerrado la puerta y no Noé. Así es. ¿Quieres hacer un comentario acerca de eso? No, solamente que tenemos un tiempo, ¿no? Pablo dice que hay un número específico de personas que van a ser salvas, y cuando esa última persona acepte a Cristo en su corazón, entonces la gracia de Dios va a terminar y entonces se va a derramar el juicio nuevamente sobre este mundo. Y el juicio no va a ser con agua, sino que va a ser con fuego, dice Pedro. Sí. Dios va a limpiar, Dios va a purificar este mundo, tal como lo conocemos. El mundo no va a terminar, Dios lo va a transformar a como debería haber sido desde el principio, ¿verdad? Sí. También otra cosa curiosa que veo ahí y que vimos, que hemos aprendido también, es que ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera dejado el asegurar la puerta a Noé? Porque imagínate que iban personas y Noé, ábrenos, ya estaba lloviendo, dice que no creyeron hasta que empezó a caer la lluvia, y entonces empezaron a clamar, y dice que ya era muy tarde, ¿verdad? Entonces, en ese caso, a lo mejor Noé en compasión hubiese abierto la puerta, pero pues realmente fue Dios quien la cerró y él estaba encargado de si la abría o... Claro. Entonces, ahí es algo muy interesante. Entonces, después de esto, lo que me gustaría tocar, Edgar,
que vemos dos cosas antes de entrar. Dios no está ajeno a lo que sucede aquí en la tierra que Él creó, ni está ajeno a su creación, ¿verdad? Claro que no, no es un Dios que nomás creó, como los griegos piensan, que creó al ser humano y lo dejó a que hicieran lo que ellos quisieran y Él se desentiende. Claro que no. Dios conoce cada uno de nuestros cabellos, dice la palabra de Dios. Es un Dios que se preocupa por nosotros. Sí. Y el Salmo 11:4 dice, mira, escucha, dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y Proverbios 5:21 dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Esa es una cosa que podemos observar, que Dios no está ajeno a lo que estamos haciendo, a cómo se está llevando el mundo en este momento. Y la segunda cosa que también podemos notar es que Dios no juega con el pecado, que Dios no es, ¿cómo podríamos decir? No es como una mamá que hasta esconde las travesuras de sus hijos frente al padre para que no los regañe. No, Dios es serio con el pecado. Y vimos que lo va a juzgar, ¿verdad? Dios es tan serio con el pecado que mandó a su único hijo a morir por nosotros. Castigó todo el castigo, ya lo hablamos anteriormente en los videos pasados. Todo el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre su hijo. Así de serio ve Dios el pecado en nuestras vidas. Incluso hay personas que dicen, no, yo cuando llegue allá, pues Dios es bueno y me va a perdonar. Dios nos perdona aquí. Cuando nosotros fallecemos, eso es como en Noé, una tipología de Noé. Dios cierra las puertas y se acaba. Nuestras oportunidades en vida. El purgatorio, bueno, eso es una doctrina que no existe, ¿verdad? No es bíblica. El purgatorio no existe. Entonces nuestras decisiones aquí, dice Pablo, que estar muertos en la carne, estar presentes con Dios, con Cristo. Entonces la decisión es hoy. Por eso dice, hoy es el día de salvación. Entonces le aceptamos y vamos a su presencia, o le negamos, vivimos como nosotros queremos, como en los tiempos de Noé, las personas, y we reaped, entonces nosotros cosechamos las consecuencias, ¿verdad? Sí, tú quería preguntarte, Edgar, ¿deberíamos dejar estos acontecimientos en el pasado? O sea, es decir, eso ya pasó en Génesis. ¿Deberíamos de dejarlos en el pasado? Claro que no. Pablo y el apóstol Pedro nos dicen que las cosas que ocurrieron en el tiempo antiguo, o sea, hablando de Noé, hablando de la creación y todo eso, están ahí para enseñarnos a nosotros, para que nosotros aprendamos de esas cosas, de esos errores, de esos acontecimientos. Y como lo mencioné hace rato, Mateo 24:37 dice, pero el día y la hora nadie la sabe, hablando de la segunda venida de Cristo. Ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé. Entonces está haciendo una comparación, Mateo. Así será, Jesús, la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, lo que acabamos de leer, casándose y dándose casamientos, se les valía cacahuate todo, hasta el día en que Noé entró en la arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, es exactamente lo que acabamos de hablar. Para nosotros el cerrar la puerta va a ser esa última persona que acepte a Cristo en su corazón. Se cierran las puertas de la salvación, la gracia termina, lo que se le conoce teológicamente como la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo, y entonces el infierno cae sobre la tierra, como dicen, ¿verdad? Y bueno, esa es otra historia, llegaremos algún día a Apocalipsis para hablar de eso, pero por el momento basta decir eso, está ahí para nosotros. En ese, ¿cómo se podría decir? En ese ejemplo, en esa ilustración, Noé vienen siendo los cristianos verdaderos que están anunciando a las personas el Evangelio y diciéndoles: arrepiéntete, Cristo va a venir, arrepiéntete, hay juicio después de la muerte, arrepiéntete, hay un infierno, hay consecuencias para tu pecado, arrepiéntete hoy. Y estamos construyendo el arca, que es la iglesia, ¿no? Y va a llegar el momento en que el Señor va a venir, los va a arrebatar, ¿verdad? Lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Y
ya no va a haber oportunidad, la única manera va a ser perdiendo la vida. Sí, sí, porque lo leímos al principio, amigos, que dice Dios que era tanta la violencia que él veía que le dolió en el corazón. Y dice, los destruiré. Entonces, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es inerrante, ¿verdad? No contiene errores. No contiene errores. Y sí. es inspirada. Y De es principio a fin, ahorita lo voy a decir también. Sí, entonces por eso es que te traemos estos videos, o sea, siempre quiero recalcar siempre eso, con esa intención de que nos importas, por eso te traemos estos mensajes. Entonces quizás pueden parecerte absurdos o muy allá, pero recuerda que lo mismo pensaron en aquel tiempo, entonces no creyeron. Pero bueno, Edgar, como segunda pregunta, ¿por qué Dios, siendo soberano, santo y perfecto, permitiría que se escribieran estas fallas? ¿No debería el libro de Dios ser como Él, perfecto? O sea, no debería. Sí, esa es una pregunta común. Las fallas que encontramos no son de la palabra en sí, de Dios, sino que son fallas de las vidas y de las personas que se describen en ellas, ¿verdad? Y es como dijimos hace rato, para mostrarnos algo a nosotros. La palabra de Dios siempre tiene una meta, un propósito. Y en este caso, el propósito de mostrarnos estas fallas es demostrarnos a nosotros que las personas que estaban ahí eran seres humanos. Una raza que hay. Noé, viene el diluvio, viene el arco iris, y ¿qué es lo que hace en el capítulo 9? Se embriaga. Y vuelve otra vez el ciclo de pecado. Y él dice que Dios queda justo. Sí. Entonces nos está mostrando Dios a través de eso que somos pecadores imperfectos, uno, y dos, que Él es un Dios de amor y Él es un Dios de misericordia. Sí. Y si Él salvó a Noé, que era imperfecto, Él puede salvarnos a nosotros también. Sí. Y también es interesante ver que muchas personas dicen, es que las circunstancias o lo que les rodea, el ambiente que les rodea es lo que hace al hombre malo, ¿verdad? Y ya hemos leído y comprobado conforme a la Biblia que no es así, porque desde un principio, teniendo el mundo perfecto, el hombre decidió desobedecer a Dios. Dios termina con la tierra en el tiempo de Noé, y la vuelve a comenzar, y casi luego el pecado comenzó. Sí, y de tal manera que no podemos decir que es las circunstancias, que es el ambiente que nos rodea. Siguiendo la pregunta, para terminarla, en sí las palabras de Dios son perfectas, pero dentro de la misma encontramos historias de hombres, con acciones malvadas, para mostrarnos a nosotros el perfecto amor de Dios y su grande misericordia, junto con el propósito de mostrarnos que si Dios usó a estas personas que son imperfectas, seguramente nos puede usar a nosotros. Dios no quiere personas perfectas ni buenas. Él busca un corazón arrepentido y con ganas de agradarle a Él. Eso es lo que yo puedo tomar de ese capítulo. Incluso en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, a esa generación malvada de personas que perecieron las compara con lo que hoy conocemos como sectas y cultos. Testigos de Jehová, mormones, todo ese tipo de personas que tergiversan las escrituras para sus propios beneficios. Incluso personas que se dicen pastores cristianos, que en verdad no lo son, que solamente son amantes del dinero, amantes de la fama, amantes del dinero. Entonces, que están robándole y que quieren sentir poder sobre las personas. Y de esas personas dice Pedro que son similares a esas personas que hacen eso, que tergiversan la palabra. Sí, y cabe mencionar en ese pequeño comentario que hiciste que sí es verdad, amigos, por causa de personas como esas que predican un evangelio de dame y de diezmo y de dinero, que sí los hay, por esas personas muchos de nosotros somos juzgados, ¿verdad? Nos incluyen en el paquete. Entonces, como en todo ámbito hay personas que tratan de hacer lo correcto y buscan hacer lo correcto delante de Dios porque tememos
delante de Dios. Claro. Y hay personas que buscan simplemente engañar y buscar con engaños horrendos a las personas, quitarles hasta Claro. sus casas y la gente engañada. ¿Por qué también, amigos? Porque no conocen la palabra de Dios. Por eso es necesario que aprendamos de la palabra de Dios, nosotros solos, tener un tiempo a solas con el Señor, ¿verdad? Después de arrepentirnos y aceptar en nuestro corazón, crecer en la fe, ¿verdad? Y ya para cerrar, ya para tocar el último punto 2, eso también nos habla a nosotros de la ignorancia. Yo recuerdo en Colima, como le decíamos, yo ni sabía qué era, si era cristiano, si era testigo de Jehová, si era mormón, pero a todos les decíamos atalayos. El atalayo o el aleluya o el Sí. amén. Y es muchísima ignorancia por parte de las personas que no saben distinguir entre un culto y el verdadero cristianismo, una religión, ¿verdad? O una secta. Entonces, pues lo mejor ahí es indagar qué es lo que cree cada secta y catalogarlos donde deben de ir, ¿verdad? Pero igual como tú dices, dentro del cristianismo hay falsos maestros, Sí. hay personas que no son cristianos en verdad y se dicen pastores y tienen ministerios grandes y todo, Sí. y no predican la palabra de Dios como debe ser, solo para ganar adeptos y ganar dinero, vivir una vida lujosa. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Cuidado con las ovejas vestidas de lobo. Los lobos vestidos. Los lobos, perdón. Los lobos vestidos de oveja. Jesús mismo lo tocó porque... Y aún Jesús dice el último cuando está en el cielo, dice, muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, y les voy a decir, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Son personas que creyeron o deliberadamente lo hacían por el dinero, ¿verdad? O por la fama o por lo que sea. Y al final van a cosechar lo que sembraron, ¿verdad? Sí. Nunca se arrepintieron en verdad y estuvieron en un púlpito. Pero ya para cerrar de mi parte, yo quiero hablar en Hebreos 11:7, en el salón de la fe, que les decía. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, hablando de la lluvia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Y ahí está, para cerrar, es la fe la que nos salva. La fe salvó a Noé del diluvio, y la fe te salva a ti y me salva a mí cuando verdaderamente nos arrepentimos de todo corazón y venimos delante de Dios quebrantados y le decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados. Quiero conocerte, quiero ser tu hijo, quiero vivir una vida agradable a ti, quiero conocerte a través de tu palabra, quiero estar en comunicación contigo. Dios anhela tener una relación con nosotros personal. Sí, sí, y ahí lo enfatiza perfectamente Hebreos, que Noé, cuando creyó, comenzó a construir el arca. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo escuchó que Dios le dijo, Noé, voy a destruir al mundo y a los seres porque está llena de violencia en la tierra, construye un arca, y no es que él dijo, oh sí, y se sentó y, sí Señor, ahorita lo hago, o mañana lo hago. La fe, las obras que siguen una fe activa, ¿verdad? Sí, o sea, su acción de hacer lo que Dios le había dicho, comprobó y afirmó que él había creído. Entonces, no es solo decir sí creo, sino que después de eso hubo una acción que comprobó esa fe. Y en el futuro vamos a estar hablando de eso. Sí, entonces, por hoy amigos, eso es lo que le queríamos mostrar. Vamos a ver en el video siguiente la promesa que Dios le da a Noé después de este diluvio, después de que él comienza de nuevo con Noé y su familia. Y esa es nuestra exhortación, que tú mismo leas, compruebes lo que nosotros te hemos dicho, te dimos el capítulo y el versículo donde puedes leer. Y si tienes, como siempre, alguna pregunta, no dudes en mandárnosla, en escribirla en los comentarios o por Messenger, y con gusto te vamos a ayudar. Y te agradezco mucho y deseo que tomes en cuenta lo que te traemos y que te sirva. Gracias por estar con nosotros y cuídense mucho. Dios bendiga. Paz.